del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que vamos a ofrecerla por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Lisa Loti Meves Barneque, a sus 9 días de haber fallecido. Miguel Ángel Laguna Rodríguez, 9 días. Gabriel Ibarra Trejo, 6º día de novenario. Celestina Margarita Sánchez Peña, 5º día de novenario. Jorge Arturo Valencia Vargas, 3er día de novenario. Guadalupe García Jiménez, María Hernández Magallón, 2 años. Vicente Rodríguez Ruiz, 11 años. Mario García Ventura, 2 años. Fernando Solórzano Naranjo, 11 años. Juan Carlos Granado, Margarita Ramírez, Consuelo Caballero, Enrique Sosa, Rafael Sosa, Caridad González, Ana Dolores Granado, Estela Ramírez Ortega, 1 año. Ireneo Moscosa, 22 años. Elpidia Mora Moscosa, 16 meses. Juan Moscosa, 20 meses, Miguel Ángel Hernández Vázquez y todas las almas del purgatorio para que descansen en paz. Pedimos también por la salud de Lucio Jesús Cruz Millán, la salud, recuperación, bienestar de María Dolores y Mucio de Jesús, la salud y recuperación de Judith Llamas González, por la familia Hernández Vázquez, las necesidades físicas y espirituales de la familia Ramírez Alvarado. Nos unimos a la acción de gracias de Norma Angélica Trejo Hernández y Víctor Manuel Vela Anduiza por sus 30 años de matrimonio. Y pedimos por todas las intenciones que se van anotando durante esta transmisión. Hermanos, para comenzar esta celebración, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores y pidámosle perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento, no nos vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Todos? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan por lo tanto de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro? Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al escuchar estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Jesús les contestó: Vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que, oyendo a lo que Juan Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él su mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy hemos escuchado en la primera lectura este texto del libro del profeta Samuel, que nos habla precisamente de la vocación de Samuel y el contexto, ¿verdad?, en la que se va a dar la llamada. Tiene un significado muy importante, ¿no? Porque Dios va a llamar a Samuel, que es este muchachito que vive ahí en el templo, junto con Elí, que es el sacerdote, pero dice que cuando Samuel vivía ahí, dice, a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones.
y los ojos de Elí se estaban debilitando y casi no podían ver. Y una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Leví acostado en su habitación y Samuel en la suya, Dios le habló. Entonces, este contexto es muy importante porque el contexto nos va a explicar por qué llama a Samuel. ¿Qué significa que llame a Samuel? No solamente que dijo Dios, pues voy a escoger a Samuel, no. Fíjense el contexto en el que lo habla. Dice, en un tiempo en el que la palabra de Dios se oía raras veces y no eran frecuentes las visiones. Es decir, el llamado de Samuel es una cosa espectacular, porque la palabra de Dios no se oía, la palabra de Dios no se escuchaba, la palabra de Dios no se daba a entender, ¿no? En un tiempo donde la palabra de Dios no se escuchaba, en un tiempo donde la palabra de Dios era muy raro que apareciera, qué curioso que aparece la palabra de Dios y se dirige hacia ese muchacho llamado Samuel que vive en el templo, ¿no? Y que incluso dice el texto, ¿verdad? Que Samuel todavía no conocía al Señor. Por lo tanto, significa que si es un tiempo en el que no oían la palabra de Dios, un tiempo en el que no había visiones, significa que ese muchacho Samuel es alguien importante, ¿no? Ese muchachito que vivía ahí en el templo, porque era muchacho, ¿verdad? Era joven, ¿no? Ese muchachito es alguien importante y Dios lo está escogiendo en un tiempo donde no se oía la palabra. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué en ese tiempo no se oía la palabra? ¿Por qué el autor sagrado dice que no se oye la palabra? Porque efectivamente en ese tiempo no se oía la palabra, porque el que estaba al frente de todo era el sacerdote Elí. El sacerdote Elí ya era un personaje anciano, ya era un personaje viejo. Y significaba que sí, cumplía con lo que pasaba en ese templo, ¿verdad? Cumplía con hacer los sacrificios, cumplía con las oraciones, pero ya no lo hacía totalmente abierto a Dios. Por lo tanto, en un tiempo donde no se oía la palabra, significa que entonces el sacerdote Elí ya no estaba cumpliendo con lo que le tocaba, ¿no? ¿Y qué era lo que le tocaba al sacerdote? Pues comunicar la palabra de Dios. ¿Qué le tocaba al sacerdote Elí? Motivar al pueblo de Israel para que escucharan a Dios. ¿Qué le tocaba al sacerdote Elí? Pues ser ese mediador entre Dios y el pueblo. El problema es que Elí era un personaje anciano y ya no cumplía su misión como debía. Y cuando el sacerdote ya no cumple con lo que debe, la palabra de Dios ya no se escucha. La palabra de Dios es muy rara, es muy escasa, ¿no? Por lo tanto, en el fondo del texto lo que está diciendo es un tiempo difícil para el pueblo de Israel, porque al frente del pueblo está ese hombre anciano que ya no comunica la palabra de Dios. Y ese pueblo, y ese sacerdote Elí, pues es la imagen, no solo del sacerdote, es la imagen del pueblo. Es un pueblo que está envejeciendo, no por la edad, sino envejeciendo porque está dejando que el cansancio, está dejando que la fatiga, está dejando, ¿verdad?, que el desánimo les gane y ya no escuchan la palabra de Dios. El líder no guía, no da la palabra, el pueblo se está cansando también y no escucha la palabra. Más aún dice, los ojos de Elí se habían debilitado, entonces no solamente era viejo, se estaba volviendo ciego, ya no veía. Por lo tanto, Elí es un sacerdote que precisamente ya no es capaz de ver, ¿no? Ya casi no podía ver. Y no poder ver no significa simplemente, ¿verdad?, que ya estaba quedando ciego, ¿verdad?, o que tuviera cataratas o yo qué sé. No, que quedar ciego significa en la Biblia no ver la acción de Dios, ¿no? Porque en la Biblia una persona ciega significa alguien que no ve la acción de Dios. Entonces no solamente no comunica la palabra, sino que el mismo sacerdote no descubre la acción de Dios. Cumple con lo que le toca, pero ya cumple, pero sin ver a Dios. Cumple con lo que le toca, pero ya no transmite a Dios. Solamente cumple cosas, pero ya no se deja transformar por Dios, ya no se deja renovar por Dios, ya no se deja iluminar por Dios. Es ese sacerdocio que está cansado. Y el pueblo, por lo tanto, está representado en Elí. Un pueblo que está fastidiado, un pueblo que está cansado, que está cabizbajo, que ya no sabe qué hacer y por lo tanto, que tampoco ve a Dios. Pues en ese tiempo donde ya la palabra no se oía, en ese tiempo donde el sacerdote Elí, ¿verdad?, está perdiendo la vista, ya no ven la acción de Dios, ¿verdad? Y en una noche, ¿verdad?, va a hablar Dios. Y curiosamente dice, en una noche, cuando todavía no se había apagado la lámpara del Señor. En aquel tiempo, ¿verdad?, en ese templo, ¿verdad?, que era una cosa muy pequeñita, ¿verdad?, se ponía, ¿verdad?, dos candelabros, ¿verdad?, de 7 brazos, y tenía que estar siempre prendido, porque representa precisamente la luz de Dios que estaba con su pueblo, ¿no? Por lo tanto, eran unos candelabros que nunca se apagaban, siempre estaban prendidos, siempre tenían que estar prendidos, ¿no? Y curiosamente el texto dice, cuando aún no se habían apagado. Pues sí, nunca se apagaban, jamás se apagaban esos candelabros. ¿Por qué dice que cuando no se habían apagado? Porque esos candelabros, ¿verdad?, que dan la luz, hacen referencia a los ojos de Elí, ¿no? Elí se está quedando ciego, entonces los candelabros todavía no se apagan, como diciendo,
El día que se apaguen es porque Elí ya no ve nada, se queda ciego, el pueblo se va a quedar ciego, la luz está a punto de extinguirse. En el fondo, el texto, ¿verdad? Lo que está diciendo, por lo tanto, es una idea terrible, ¿no? Es una idea fatal, ¿no? Porque está diciendo que este pueblo de Israel que acaba de llegar a la tierra prometida, se está quedando sin encontrarse con Dios, se está quedando sin un líder, se está quedando sin ver a Dios, está a punto de apagarse. Y cuando pareciera que todo está perdido, la palabra de Dios suena y llama a Samuel, ¿no? Samuel, Samuel. Y Samuel entonces se para, ¿verdad? Se levanta corriendo, ¿verdad? Va a ver a Elí y le dice, no, yo no te llamé, regresa a dormir, ¿no? Y otra vez, ¿verdad? Samuel, Samuel, y ahí va Samuel de nuevo, ¿verdad? Y le dice, no te llamé, vuélvete a dormir, ¿no? Y entonces, finalmente, ¿verdad? Por tercera vez lo llama, y entonces Elí dice, se dio cuenta que era Dios que lo estaba hablando. O sea, en ese momento Elí cae en la cuenta que por fin la palabra de Dios está sonando. Que esa palabra que se había dejado de escuchar durante mucho tiempo estaba sonando otra vez. Y qué curioso, era una palabra que ya no se le estaba dirigiendo Dios a él. No estaba hablando Dios con el sacerdote. El sacerdote estaba ciego casi. El sacerdote estaba, por así decirlo, sordo, ¿no? Espiritualmente. La palabra ya no va para Elí, la palabra va para Samuel. Ya no va dirigida al anciano, sino va dirigida al joven. Porque si el pueblo tiene que transformarse, si el pueblo va a tener que ver la acción de Dios, si el pueblo va a tener que ver precisamente tener un futuro, no va a ser con ese hombre sacerdote, ¿verdad? Porque ese hombre ya está viejo, porque ese hombre ya no ve a Dios, porque ese hombre ya no escucha a Dios, ese ya no es el líder. Dios acaba de escoger un nuevo líder, ¿no? Y ese nuevo líder es Samuel. ¿Y qué hace Elí cuando se entera de eso? Porque Elí cae en la cuenta, es Dios que está hablando, ¿no? Y Elí se da cuenta que Dios no le está hablando a él, se da cuenta que le está hablando a un muchacho. Y curiosamente, ¿qué hace Elí? Porque ahí podría Elí haberse enojado, ¿verdad? Y decirle, ganarle los celos y decir, ¿por qué Dios no me habla a mí, no? ¿Por qué le habla a este muchacho que ni lo conoce, no? ¿Por qué? Y fíjense cómo Elí no se pone ni enojado, ni celoso, sino que se da cuenta que efectivamente ya no escucha a Dios y que ahora Dios tiene un nuevo, ¿verdad?, destinatario. Y por eso le dice, pues regrésate a tu cuarto y cuando vuelvas a escuchar, dile, aquí estoy, Señor, tu siervo te escucha. Fíjese que Elí no se vuelve un personaje egoísta, no se vuelve un personaje envidioso, ¿verdad?, avaricioso, de decir, ay, yo quiero conocer todo. No, Elí dice, pues si está llamando a este jovencito, órale, dile que aquí estás disponible para él, aquí estás disponible para escuchar lo que hace. Y efectivamente Samuel, ¿verdad?, va y le dice, habla, Señor, tu siervo te escucha. Fíjese cómo entonces, efectivamente, Elí termina de darse cuenta que pues él ya no sirve para dirigir al pueblo, y se da cuenta que ahora Dios está eligiendo a alguien nuevo, a alguien joven, porque así como el pueblo estaba envejeciendo, el pueblo tiene que rejuvenecer. ¿Y en quién va a rejuvenecer? Pues en Samuel. Ahora Samuel va a ser el nuevo líder de ese pueblo. Ahora Samuel va a hacer que ese pueblo vuelva a escuchar la palabra de Dios, porque Samuel se va a convertir no en sacerdote, sino en profeta. Y el profeta, ¿quién es? El que lleva la palabra. Esa palabra que ya no se había escuchado, esa palabra que ya no resonaba, ahora va a poder ser escuchada de nuevo. Y va a ser escuchada por medio del profeta, que es Samuel. La palabra va a volver a resonar en el templo. La palabra va a volver a resonar en la historia. Y fíjense cómo entonces surge la palabra, ¿verdad? Se dirige la palabra en ese momento, ¿no? Habla, tu siervo escucha. Es momento de escuchar la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, este relato, más allá, ¿verdad?, de la llamada de Samuel, ¿verdad?, en el fondo tiene una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Una gran catequesis. Por un lado, cómo Dios nunca deja de dar su palabra. Cuando alguien se envejece en su corazón, ¿verdad?, cuando alguien se hace sordo, cuando alguien se hace ciego, Dios va a buscar otros medios para comunicar su palabra. Lo importante es, por lo tanto, estar atentos a la palabra de Dios. Dios no quiere que el pueblo muera, no quiere que el pueblo envejezca y pierda esperanza, al contrario. Dios lo que quiere es que el pueblo se llene de vida. Dios lo que quiere es que el pueblo se llene de vitalidad, que se llene de fuerza y que la palabra vuelva a iluminar, que rejuvenezca, y va a rejuvenecer con Samuel. Por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy nos invita entonces a contemplar esta realidad. En primer lugar, tendremos que reflexionar cuántas veces a lo mejor somos como Elí, porque a veces vamos envejeciendo en nuestra fe, y no por la edad, ¿no? Podemos ser, hay gente muy joven que envejece en su fe, ¿verdad? Porque piensa que Dios no le dice nada, porque piensa que Dios no tiene nada que decirle en su vida, porque no le interesa a Dios en su vida, ¿no? Y envejecemos, ya no escuchamos a Dios. Nos volvemos ciegos porque ya no vemos a Dios. ¿Dónde está Dios? Aquí no está Dios, ¿no? Aquí hay otras cosas más llamativas, más aparatosas, pero ya no escuchamos a Dios. A veces somos como Elí, ¿no? Y el día de hoy lo que nos interesa es descubrir si somos como Elí, y el día de hoy tendríamos que decir, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo ser como Samuel, no? Empezar a escuchar la palabra. Y a veces la palabra viene a nuestra vida y somos como Samuel, ¿no?
que no la entendemos, que no descubrimos la palabra. Porque a veces la palabra no es que venga, bueno, aquí venimos a la misa y escuchamos la palabra, pero a veces podemos estar en misa y no entender la palabra, ¿no? Dios me está diciendo hoy algo con esta palabra y yo no la estoy entendiendo, ¿no? A lo mejor hoy Dios está diciendo su palabra a través de alguna persona y no la estoy entendiendo. A lo mejor hoy Dios nos está hablando como a Samuel, nada más que bueno, Samuel tuvo a Elí, a lo mejor pues, nosotros no tenemos a alguien que nos guíe, ¿no? A lo mejor hoy la palabra de Dios sigue resonando y no la estamos escuchando. No estamos atendiendo a la palabra de Dios que viene a nuestra vida. No estamos atentos a la palabra de Dios que quiere comunicarnos algo, que quiere darnos algo, que quiere decirnos algo en la vida, que quiere iluminarnos en nuestra vida. Hoy a lo mejor no estamos atentos a esa palabra. Por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy, pues tendremos que estar atentos, ¿no? El día de hoy tendremos que estar disponibles y decir, a ver, Señor, a lo mejor sí soy medio como Elí porque ya no veo nada. Pues habría que decirle, Señor, hazme más joven en mi fe, ¿no? Quiero escuchar tu palabra. Quiero entender tu palabra, quiero entender qué me dices. No puede ser que en mi familia no le digas nada en mi familia. Si a lo mejor en mi familia ni te hemos hecho caso. A lo mejor en mi familia ni siquiera nos interesas. Pero a lo mejor puedes decir algo hoy con tu palabra en mi familia. Ayúdame a descubrir tu palabra, tu voz en mi familia. ¿Qué me estás diciendo hoy en mi familia? A lo mejor hoy estamos tristes porque murió un ser querido, ¿verdad? O porque extrañamos a alguien. ¿Dónde está tu palabra? Ayúdanos a descubrir en este dolor, en esta tristeza, tu palabra. A lo mejor hoy tenemos en nuestro hogar un problema y ese problema está llenándonos, ¿verdad?, de muchas cosas, de mucho ruido y ya no escuchamos tu palabra. Señor, ilumínanos, danos tu palabra precisamente para escuchar, ¿verdad?, lo que tienes para nosotros. Danos la capacidad de escuchar tu palabra en este problema, para iluminar nuestro corazón, para iluminar nuestra vida. Danos, Señor, esa palabra. No puede ser que no nos digas nada en esta palabra, no puede ser que me abandones en este problema. Dios no nos abandona, Dios nos va guiando. A veces no escuchamos, no sabemos reconocer la voz. A lo mejor hoy, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, alguna duda y no sabemos cómo resolverla. Señor, ayúdame a descubrir tu palabra en medio de esta duda para saber orientar mi vida. Pues pidamos, mis hermanos, al Señor que sepamos reconocer cómo estamos hoy delante de la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de reconocer hoy en nuestra vida hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos de encaminarnos, hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos para transformar nuestra vida, para transformar nuestro corazón y para darle sentido a nuestra vida. Que así sea. Hermanos, vamos a ponernos de pie y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, oremos a Dios y a su Hijo Jesucristo para que miren con agrado las súplicas que hoy ponemos ante sus pies, implorando su ayuda en nuestras necesidades. Digamos a cada petición: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, que camina siempre por el camino de la verdad que conduce al Padre, para que siga promoviendo el amor entre las familias a través del anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los que gobiernan las naciones, para que el Señor les conceda la paz y la sabiduría que necesitan para dirigir a los pueblos, tomando siempre buenas decisiones a favor de todos. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que son llamados a seguir a Cristo, para que el Señor les permita reconocerlo como único medio de salvación y sean generosos en su respuesta. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por cada uno de nosotros, para que busquemos a Cristo y reconozcamos que Él es el Cordero de Dios,
pues sólo así podremos glorificarlo todos los días de nuestra vida. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Pidamos por el eterno descanso de Lisa Loti Neves Barneque, a sus 9 días de haber fallecido, Miguel Ángel Laguna Rodríguez, sus 9 días, Gabriel Ibarra Trejo, 6º día de novenario, Celestina Margarita Sánchez Peña, 5º día de novenario, Jorge Arturo Valencia Vargas, 3er día de novenario, Guadalupe García Jiménez, María Hernández Magallón, 2 años, Vicente Rodríguez Ruiz, 11 años, Mario García Ventura, 2 años, Fernando Solórzano Naranjo, 11 años, Juan Carlos Granado, Margarita Ramírez, Consuelo Caballero, Enrique Sosa, Rafael Sosa, Caridad González, Ana Dolores Granado, Estela Ramírez Ortega, 1 año, Irineo Moscosa, 22 meses, Elpidia Mora Moscosa, 16 meses, Juan Moscosa, 20 meses, Miguel Ángel Hernández Vázquez y todas las almas del purgatorio para que descansen en paz. Oremos al Señor. Padre misericordioso, escucha. Pidamos por la salud de Lucio Jesús Cruz Millán, la salud, recuperación y bienestar de María Dolores y Lucio de Jesús, la salud y recuperación de Judith Llamas González, por la familia Hernández Vázquez, las necesidades físicas y espirituales de la familia Ramírez Alvarado y la acción de gracias de Norma Angélica Trejo Hernández y Víctor Manuel Vela Anguiza por sus 30 años de matrimonio, para que el Señor los siga bendiciendo y los mantenga en unión como Cristo ama a su iglesia. Oremos al Señor. Padre misericordioso, escucha. Dios nuestro, ya que confiamos únicamente en ti, atiende benignamente nuestras necesidades y permítenos alcanzar el cielo para alabarte y bendecirte, sabiendo escuchar tu voz en medio de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todos nosotros. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación
por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cristo.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, les recordamos a todos los miembros de los grupos parroquiales que el próximo sábado, 20 de enero, tenemos nuestra asamblea parroquial aquí en la Parroquia de la Encarnación a las 9 de la mañana, para que puedan participar todos, por favor. También, hermanos, a partir del domingo 14 de enero, o sea, mañana, va a comenzar la colecta para la fiesta de San Marcos, ¿verdad? Ya ven que está el templo, ¿verdad? Y entonces la comisión va haciendo esta colecta, ¿no? Que va haciendo esa colecta a veces en sus domicilios, ¿verdad? Obviamente si va alguien, pues tiene que llevar su recibo y todo, ¿verdad? No es de que pues ya llegué, deme, no, pues les va a dar su comprobante, pero también si alguien quiere puede llevar su colaboración, ¿verdad? Para la fiesta de San Marcos, los domingos por la mañana, ¿verdad? Después de misa de 8, ¿verdad? Hasta después de la misa de 1, ¿verdad? Como a las 2:30, estará ahí alguien de la comisión para que se pueda hacer la colecta también ahí. Entonces, si alguien quiere directamente llevarlo ahí al templo, va a haber una persona, ¿verdad? Para que se vaya recibiendo la colecta para la fiesta en honor a San Marcos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos ustedes una buena noche, que descansen.